con Lucero Solórzano, lo prometido en pantalla 1, el pronóstico de tiempo libre. Lucero, buenas noches. Hola Pepe, muy buenas noches. Frías noches. Frías noches, realmente. Fríos perros. Y empieza porque apenas está entrando el invierno. ¿Qué nos vas a sugerir para que se nos quite el frío yendo al cine? Les tengo cosas muy interesantes el día de hoy. Primero hay que hacer memoria de... Hay que hacer memoria porque en esta semana, el día 15 de diciembre, se cumplieron 80 años del estreno de una película emblemática, ¿no? Sí. A mucha gente muy joven probablemente ya no le diga absolutamente nada. Pero un 15 de diciembre del año 1939 en la ciudad de Atlanta, en Georgia, se llevó a cabo la premier de esta película, que tiene varias características que la hacen una película única. La primera película color, una película con una duración de 240 y tantos minutos, muy racista, porque la novela de Margaret Mitchell en la que está basada era de una temática abiertamente racista, con actores que, bueno, pasaron a la historia a partir solamente de esta película. Es una película que ha envejecido bien, o sea, estamos hablando de 1939, y creo que todavía se deja ver. Pero hay anécdotas bien interesantes, Pepe, como por ejemplo el hecho de que la actriz negra afroamericana que interpreta a la nana de esta familia O'Hara se llamaba Hattie McDaniel, y esta mujer no tuvo permiso de ir a la premier porque Atlanta era abiertamente segregacionista. Entonces ni ella ni los actores de color que salían en la película pudieron ir a la premier, lo cual enojó mucho a Clark Gable. Estamos hablando de hace 80 años. Estamos hablando de hace 80 años, ¿no? Claro. Eso es muy importante. Y cuando se hicieron las nominaciones al Oscar, pácatelas, que queda nominada al Oscar a Mejor Actriz de Reparto y que lo gana. Y no pudo estar sentada en la mesa donde estaban todos los cuates de Lo que el viento se llevó, porque no había permiso para que los negros estuvieran sentados con los blancos. Entonces ella de otra mesa se levantó, porque en esa época la entrega del Oscar se hacía en cena, como se hace la entrega del Globo de Oro, por ejemplo. Y esta mujer, con una historia interesantísima, dice que después empezó ya mucho a ajustarse a los cánones que Hollywood le impuso por su tipo físico. Siempre era la nana de fulano, era la que se encargaba, el ama de llaves, siempre tenía esos papeles. Y tuvo una frase célebre que me parece muy interesante. Dice: yo prefiero ganar $700 haciendo de sirvienta que 7 siéndolo. Entonces decías, aunque también la palabra es chocante, sirvienta, criada, lo que fuera, para esa época es una mujer hija de esclavos liberados, esta actriz. Y la película sin duda es una película histórica, es la película que más recaudación ha tenido, también eso es bien importante. Si le añadimos el asunto de la inflación y si los índices de cómo han cambiado los precios y el poder adquisitivo y demás cosas, es la película en la historia del cine que más ha recaudado casi $3,600 millones. Entonces, pues además, ¿qué crees? Todo es espectacular. Todo. Olivia de Havilland, que hace un personaje secundario, tiene 103 años, todavía vive. Y ahí anda circulando. Tenía 23 años. Tenía 20 y poquitos, sí. 20 y poquitos. 8 Óscares se llevó. 80 años de Lo que el viento se llevó. 80 años de Lo que el viento se llevó, que es una fecha que hay que recordar. Y 80 años después se acaba una secuencia que fue exitosísima. De Star Wars. Star Wars, la primera película. Ya se estrenó la última. Ya se estrenó la última. Ya, el chicle ya no da la liga para más. Es una franquicia indudablemente muy rentable, pero me parece que ya suficiente. De hecho, no es una película muy lograda. Para mi gusto, tiene muchos baches en la línea narrativa. La salva en gran medida, pues desde luego los efectos especiales, pero trabajan muy bien los dos protagonistas. Tienen una buena ¿Quiénes son mecánica. Los protagonistas? Ella, no recuerdo el nombre de la actriz, él es Adam Driver y ella tiene un apellido Ripley, pero no recuerdo cómo se llama. Es una chica inglesa que interpreta a Rey y Adam Driver interpreta a Kylo Ren, que es el villano. Los dos tienen problemas familiares, su memoria tiene recuerdos de problemas con sus padres, la figura materna, la figura paterna. El guión se les hizo bolas, en mi opinión, un poco, aunque intervino J.J. Abrams, que venía del Despertar de la Fuerza,
que fue la película anterior. Daisy Ripley o algo así. Algo así, sí, gracias. Es el nombre de la protagonista, sí. Creo que sí. Bueno, entonces me decías de cómo verlas. Sí. Cuando las lanzó... Sí, porque son 9 películas. Exacto. Aparte hay unos spin-offs. Sí. Los spin-offs fueron 2. Nada más. Pero las que son parte de Star Wars, de la saga, son 3 trilogías. La primera trilogía la lanzó George Lucas en el año 77 con Star Wars Una Nueva Esperanza. Luego lanzó El Imperio Contraataca y luego lanzó El Retorno del Jedi. Pero son, a su vez, el capítulo 4, 5 y 6. O sea, nos complica un poco la vida, señor, lo que sea de cada quien. A partir de allí hay que ver la siguiente parte de la trilogía, que son otros 3 títulos. Bueno, ¿te acuerdas que El Padrino, la primera película del Padrino, realmente en la novela de Mario Puzo, viene siendo la segunda parte? Exacto. Empieza por la segunda parte y la primera parte es la segunda del Padrino. Y tienen que viajar al pasado. Exacto, para darle un sentido y demás. Robert De Niro y demás. Exacto. Aquí entonces, capítulo 4, 5 y 6 fueron en el año 70. Fue la primera secuela. Fue la primera trilogía. Ajá. Después sigue La Amenaza Fantasma, que es el episodio 1. Ajá. Después sigue El Ataque de los Clones y luego La Venganza de los Sith, que son episodio 2 y episodio 3. Esa es la segunda trilogía. Y la tercera es la que termina con la que se estrena el día de hoy, que es El Despertar de la Fuerza, Los Últimos Jedi y la de hoy que se llama... ¿cómo se llama la de hoy? No me acuerdo. Star Wars... No recuerdo cómo se llama la del día de hoy. Pero no es una gran... ¿El ascenso de Skywalker no es? El ascenso de Skywalker, sí. The Rise of Skywalker. Y la película funciona para los fans. Yo creo que es algo que hicieron para los fans, porque pues se hizo una especie de subcultura. Pero es la menos... Pero creo que es una película débil. Lucidora, creo débil. Que es débil. Me parece mucho mejor, por ejemplo, la anterior. Los Últimos Jedi, o incluso El Despertar de la Fuerza, o incluso me parece también muy buena Rogue One, que fue un spin-off, que se acuerdan que salía Diego Luna. Bueno, ¿en qué orden las puedo ver todas? Si un día quiero un maratón inacabable, ¿con cuál empiezo y con cuál debo terminar? Tienes que empezar con la 1, que sería La Amenaza Fantasma. Que es del año 97, perdón. 97. Luego tienes que seguir con El Ataque de los Clones, que es del 2002, Ajá. La Venganza de los Sith, que es de 2003. Y ahí voy en secuencia. De ahí te vas al 4, que es la primera trilogía, sí. Que es Una Nueva Esperanza, después El Imperio Contraataca y después El Retorno del Jedi. Que son buenísimos. Para mí, esas son las 3 mejores. Esa trilogía es la mejor. Para mí esa es muy superior, porque además todo es sorprendente en esa, como fue la de 1977, el uso del holograma. Alec Guinness está interpretando a Obi-Wan Kenobi. O sea, para mí esa fue luego las 3 finales. Una maravilla. Y luego estas 3 finales que les estoy platicando, Los Últimos Jedi, El Despertar de la Fuerza y El Ascenso de Skywalker. Estábamos de acuerdo con las duraciones que manifiesta la producción. Tardarías casi 23 horas, un poquito más de 22 horas. Algo así. Y se pueden 22 horas, 25 minutos para hacer exactos. Y si se quieren brincar, por ejemplo, La Amenaza Fantasma, se la pueden brincar. La pueden prescindir de ella. A mí no me gustó nada. La puedes dejar puesta y te echas un pistito. Pero incluso hasta en la misma continuidad de los hechos, no es gran cosa lo que te pierdes. Las 3 primeras, que en realidad son 4, 5 y 6, sí. Para mí son las mejores. Bueno, entonces nos invitas a ver este fin de semana El Ascenso de Skywalker con sus salvedades. Con sus salvedades, muy, muy salvedades. Y además, fíjate una cosa interesante. Ya esta película, todo el paquete es de Disney. Y ha habido gran polémica porque en un momento de gran celebración en la película, 2 mujeres se besan en la boca. Y esto empezó a armar un poco de escándalo porque como Disney se atrevió en una película infantil a poner a 2 mujeres que se dan un beso en la boca. Entonces eso también va a traer mucha discusión. Pero pues el mundo sigue. ¿Algo más? Sí, hoy les tengo otra recomendación, El Buen Mentiroso.
Muy buena película. Es un thriller con dos actores de tamaño gigantesco, que es Helen Mirren e Ian McKellen, dos actores británicos, que son la evidencia de que cuando hay personajes bien escritos para actores mayores, deben estar en sus 75 más o menos. Pero luego ya no tienen personajes padres esos actores. Y esto sí funciona con ellos. Ella es una mujer que acaba de enviudar. Tú imagínatela, ya es abuela. Imagínatela en su computadora buscando a ver a quién conoce. Y de repente, pum, le da clic y conoce a un señor, que es Ian McKellen. Quedan de verse en un restaurante. Se siguen viendo y se siguen viendo. Pero Ian McKellen, eso lo sabemos desde los primeros minutos, es un defraudador experimentadísimo que lo que ve es que esta señora enviudó y que heredó mucha lana. Entonces, ahí se empieza a complicar la cosa. Eso ya se puso interesante. Sí, no les quiero dar más detalles porque tiene giros muy divertidos, pero sobre todo, lo que yo comentaba es que este tipo de películas te dan la oportunidad del placer de ver a dos grandes actores que hacen en la pantalla lo que quieren. Yo creo que hasta se dirigen solos, en dos personajes muy, muy convincentes por ambas partes y con unos giros de tuerca la trama. El thriller está muy, muy bien armado, que yo creo que la hace muy disfrutable. El buen mentiroso.